Ahora, los que estudian el éxito señalan que su entorno lo ayuda, es decir, los padres, algún tío, amigos y el barrio en general, se admira a este tipo de personas que se esfuerzan. Digamos que hay también cierto incentivo en lo positivo, algún reconocimiento que se le da a los chicos que se esfuerzan. ¿Eso había en su casa? Sí, bueno, mis padres siempre me ayudaron de una manera graciosa, pues sí, yo soy el cuarto de mis hermanos y mis hermanos me enseñaban a sumar antes de saber las letras. Y había uno de mis hermanos que se dio cuenta que yo lo hacía muy rápido y me hacía ejercicios sin papel. Me decía, ¿cuánto es 83 más 79 más 22? Y yo inmediatamente le decía, y yo todavía no sabía las letras. Y entonces era un ejercicio que me obligaba y que creo que ha sido un buen modelo para desarrollarme. Y en segundo lugar, el reconocimiento que hay en los colegios y reconocimiento en los amigos, para mí también era un estímulo. El haber entrado a Cayetano Heredia a estudiar medicina viniendo de provincias fue un siguiente estímulo. Por supuesto, yo tenía desventajas. Yo llegué y, por ejemplo, yo no sabía nada de inglés y había un compañero mío que hablaba 6 idiomas. Y para mí me parecía pues un niño genio, es decir, hablar 6 idiomas me parecía un hombre de otro mundo. Y estos chicos sabían matemáticas de alto nivel por los colegios de Lima, o química, o cosas que yo tenía dificultades para hacer y tuve que superar con esfuerzo eso. Y después he tenido una vida, digamos, yo trabajaba de noche para pagar mi carrera porque la reforma agraria afectó mucho mi economía familiar, y primero en medicina trabajaba cada 3 noches, estaba en el hospital trabajando para pagarme mi carrera, y a las 7 de la mañana terminaba mi trabajo y a las 8 me iba a clases. Entonces esto me permitía estudiar, tener horas libres en la noche, volverme noctámbulo, pero también ganarme el respeto de mis compañeros que en la misma condición que ellos, yo era un estudiante que también rendía bien, y por supuesto seguía haciendo deporte, jugamos fútbol entre todos nosotros en la selección de la universidad. Entonces yo no perdía esa opción, y me parece que eso es importante, no poder mantener ambas situaciones, lo que a uno le guste, es decir, a otros les gustará otro deporte, la música o el teatro o alguna otra actividad. Para mí el deporte fue bien importante en mi vida. Y en la Cayetano tuvo también un mentor que lo ayudó a usted. Yo he tenido varias un modelo, digamos, un guía. Bueno, una de las personas que yo más respeto es el doctor Carlos Monge, el Choclo Monge, una persona extraordinaria. Tengo muchísimas anécdotas y algún día quiero escribir las anécdotas que aprendí con él cuando era nuestro... Pero cuéntenos una, pues, para... Siempre hablaba él, yo le decía, doctor, tenemos dificultades para avanzar, y le decía, no se preocupen, hay que empujar, hay que seguir trabajando, aunque en el Perú es como la canasta de la señora que va con los cangrejos, y le dicen, señora, se le van a salir los cangrejos, y decía, no, los cangrejos que están adentro le jalan la patita y no dejan salir a ninguno. Entonces él mencionaba que en el Perú mucha gente hacía eso, pero que había que superar eso. Otras veces en broma decía, tenemos que llevar la capital del Perú a Cerro Pasco. ¿Y cómo es eso, doctor? Sí, pues que aquí solamente van a estar jóvenes y los mayores de 40 van a querer venir a vivir a Lima, entonces el Perú va a ser gobernado por jóvenes. Y cuando hablamos de la ciencia, él tenía una expresión que yo siempre me acuerdo, que quiero remitirla. Y decía, la ciencia es como una situación que estamos en un cuarto oscuro, alguien prende una velita y hace una pequeña luz, y alguien hace pues un estudio del axón del calamar, como era lo que él estudiaba. Pero hay otro que quiere estudiar la fisiología del pulmón en la altura, y otro quiere estudiar las alpacas, y otro quiere estudiar lo que pasa con el agua marina. Entonces decía, todo el mundo tiene una pequeña llamita que se prende en el cuarto oscuro. Entonces cuando hay muchas llamas, el cuarto se ilumina. Pero decía, ojalá que no venga ningún personaje y nos apague cada una de estas llamas, poniéndonos, digamos, aspectos administrativos, burocráticos que ahoguen la investigación. Y entonces él, por ejemplo, era muy liberal y siempre decía pues esto de las prioridades. Era un tema muy difícil de manejar porque quien la establecía nunca había hecho investigación, no lo estaba haciendo y no lo iba a hacer, sin embargo era el que establecía las prioridades. Entonces él tenía muchas cosas críticas sobre esto. Mi segundo gran mentor ha sido el doctor Amador Carcelana, a quien yo lo reconozco como maestro, mi maestro en el área biomédica, pero también tuve oportunidad de estar cerca del doctor César Torres, un nefrólogo distinguido de gran calidad en la universidad. Y por supuesto el profesor Lumbreras, un distinguido experto del primer
experto en medicina tropical que había en el Perú en ese tiempo y que fue el gran fundador de nuestro grupo, y el doctor Raúl Lombarúa también, hombres que hacían. Raúl Lombarúa es un experto en hacer investigaciones sin recursos económicos, y él es una de las personas que más ha publicado. Él estudió mucho el Helicobacter pylori cuando recién se salió en Australia y ha tenido trabajos extraordinarios. Entonces he tenido a estas personas como mis modelos, que siempre he respetado y he visto con gran satisfacción su trabajo, y he tratado de imitarlos. Y su contacto en el extranjero, que seguramente influye bastante también en la dirección de investigación que uno hace, ¿no? Bueno, mi primer gran amigo fue el profesor Jesús Kumate, que era un líder extraordinario de México, después llegó a ser ministro de Salud. Él era jefe de infecciosas del Hospital Infantil de México, un hombre extraordinario que trabajaba en tifoidea, que era el área donde yo comencé a trabajar. Yo comencé a trabajar en brucelosis y en tifoidea, y Jesús Kumate fue mi primer contacto internacional. Mi segundo contacto fue el profesor Remo Bergoglio, de Córdoba, un famoso profesor que actualmente tiene 93 años, sigue activo. Justo el 2 de julio la Universidad de Córdoba me ha invitado a que yo dé una charla ahí en el homenaje que le van a hacer al profesor Remo Bergoglio, un hombre distinguidísimo, de una gran calidad. Fueron mis primeros dos personas. Ya después esto se fue extendiendo a grupos que he conocido tanto en Europa como en Estados Unidos, y en los últimos años en Australia, donde además he tenido el privilegio de ser, el año pasado me hicieron el honor de ser miembro honorario de la Sociedad Australiana de Enfermedades Infecciosas. Trabajando yo en el Perú, yo no he hecho ninguna actividad en Australia, excepto que los australianos han venido a entrenar con nosotros. Los hemos entrenado, y los expertos en Australia en medicina tropical han estado con nosotros aprendiendo, lo cual me da mucho gusto. Y después han habido contactos con universidades norteamericanas y canadienses que permiten entrenar a grupos peruanos. Y por último, la colaboración más importante que tenemos en este momento es con el Instituto de Medicina Tropical de Amberes y la cooperación belga, que es extraordinaria, a pesar de que Bélgica es un país pequeño, ha apoyado siempre el tercer mundo, y nosotros somos uno de los grupos que trabajamos intensamente con ellos.